La verdad es que la vida no es un caos por casualidad. El desorden que ves por fuera es solo un reflejo de la desconexión interior. De nada sirve cambiar de planes, de trabajo o empezar una nueva rutina si, en el fondo, tu mente sigue operando con los mismos patrones. Es difícil admitirlo, pero muchas personas viven como si tuvieran el control, cuando en realidad se dejan guiar por viejos programas, creencias heredadas y entornos tóxicos que socavan cualquier intento de transformación. He pasado por esto. La sensación de estar siempre con prisas, siempre intentándolo, siempre empezando de cero, sin sentir que la vida fluyera de verdad. Hasta que me di cuenta de que el problema no era la falta de disciplina, sino la falta de alineación. No era el desorden en mi agenda, sino el desorden interno que ningún horario puede resolver. La verdadera organización no empieza con las tareas, empieza con la frecuencia. Empieza cuando te das cuenta de que todo lo externo responde a lo que vibra en tu interior. Y ese fue el punto en el que mi vida dio un giro, cuando dejé de intentar controlar el caos y comencé a observar sus orígenes, cuando profundicé en los códigos del subconsciente, la inteligencia del corazón, la biología de las emociones. Lo que descubrí no fue una técnica, fue una verdad que nadie me enseñó. El cuerpo conoce el camino. La mente solo necesita apartarse, y cuando eso sucede, lo que parecía imposible comienza a reorganizarse ante tus ojos. Durante años también creí tener el control de mi vida. Me despertaba, tomaba decisiones, reaccionaba a los acontecimientos y seguía adelante, como si cada movimiento fuera consciente. Pero la neurociencia ha demostrado algo desconcertante. El 95% de las veces, nuestras acciones están guiadas por programas inconscientes, grabados en el subconsciente a los 7 años. Lo que llamamos elección, a menudo es solo una repetición automática del pasado. Y lo más extraño, ni siquiera nos damos cuenta. Esta ilusión de control crea un ciclo de frustración, porque por mucho que quieras cambiar, organizar tu vida o manifestar una nueva realidad, sigues estancado en los mismos patrones. Es como intentar conducir con el freno de mano puesto. El coche avanza, pero lentamente. La mente consciente, que representa solo el 5% de nuestro tiempo mental, no es lo suficientemente poderosa como para superar hábitos subconscientes profundamente arraigados. Y esto explica por qué la vida parece estancada, incluso con toda la fuerza de voluntad. Solo cuando comprendí esta dinámica, empecé a darme cuenta del verdadero caos de mi rutina. El caos no era externo, no era el mundo, ni la gente, ni los acontecimientos. El caos estaba dentro, en la silenciosa desorganización de mi mente. Y como cualquier sistema biológico desorganizado, mi vida reflejaba confusión, repetición y desequilibrio. La buena noticia es que cualquier sistema puede reprogramarse, pero primero hay que reconocerlo. La mente subconsciente no es malvada, simplemente es eficiente. Aprende patrones y los ejecuta con maestría, incluso si esos patrones causan sufrimiento. Y cuanto más repites un comportamiento, más se fortalece neurológicamente. El cerebro construye atajos, sinapsis rápidas, vías familiares. Y cuando intentas cambiar, es como nadar contra la corriente de años de programación automática. Por eso el cambio se siente difícil, porque intentamos hacerlo con la parte más débil de nuestra mente. Pero ahí es precisamente donde todo empieza a cambiar. Cuando comprendes que no tienes el control, empiezas a buscar dónde reside el verdadero poder. Y no está en el esfuerzo ni en la fuerza de voluntad. Está en la reprogramación. Está en salir del piloto automático. Está en volver al presente y tomar las riendas conscientemente. Porque solo cuando ves el caos desplegándose en el fondo, puedes interrumpir tu programación y dar paso al orden. Pocas personas comprenden cuánto influye nuestro entorno en quienes somos. Pero biológicamente somos organismos que respondemos a estímulos. Cada sonido, cada olor, cada expresión facial a nuestro alrededor registra órdenes invisibles en nuestros sistemas. Desde el útero,
Se nos entrena para interpretar el mundo basándonos en la frecuencia emocional de nuestro entorno. Y lo más sorprendente, esto no es una metáfora, es epigenética. Las células interpretan el entorno para saber cómo comportarse. Crecí creyendo que el ADN era el destino, que toda la información estaba ahí, sellada, inmutable. Pero la ciencia ha demostrado lo contrario. El entorno activa o desactiva los genes. Y cuando digo entorno, no me refiero solo al lugar físico. Es la energía, el clima emocional, los patrones sociales. Todo esto envía señales a tus células. Y si vives rodeado de caos, miedo y escasez, eso es lo que tu biología aprende a reproducir. No por malicia, sino por supervivencia. Así es como se adapta el cuerpo. Me costaba admitir que gran parte de la desorganización en mi vida provenía de lo que consideraba normal. Amigos pesimistas, noticias tóxicas, espacios desordenados, conversaciones vacías. Todo parecía inofensivo, pero minaba silenciosamente mi capacidad de lograr claridad y concentración. El cerebro, el cuerpo y el campo energético son extremadamente sensibles, y lo que consumes, aunque sea invisible, te programa. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Cuando empiezas a notar los desencadenantes ambientales que te desestabilizan, algo cambia. Empiezas a elegir. Empiezas a proteger tu frecuencia como si fuera un templo. Y no porque sea agradable hablar de ello, sino porque sientes de primera mano el impacto de los entornos que te quitan energía. Organizar tu vida empieza por cuidar tu entorno. Porque antes de poder cambiar internamente, necesitas crear un espacio que permita esta transformación. Por eso, a menudo, el primer paso para escapar del caos es silenciar el ruido externo. A veces se trata de abandonar un entorno que te enferma. Otras veces se trata de cambiar tu posición en él. El entorno te programa, sí, pero también puede liberarte. Cuando comprendes esto, empiezas a crear tu propio campo de transformación. No se puede hablar de caos sin hablar de creencias. Son los filtros invisibles que definen lo que percibes como posible, aceptable o merecido. Y lo más aterrador, la mayoría de estas creencias ni siquiera son tuyas. Las heredaste de la familia, la cultura, la escuela, la religión, la televisión. Son ideas implantadas sin tu consentimiento, que repites como mantras silenciosos. La vida es dura, el dinero es sucio, los hombres no lloran, las mujeres necesitan sacrificarse. Y cada una de estas frases moldea tu realidad. Durante mucho tiempo, cargué con el peso de creencias limitantes sin darme cuenta. Me sentía desorganizada, confundida y estancada. Pensaba que el problema era la falta de disciplina, pero en realidad era un conflicto interno. ¿Cómo podría organizar mi vida si, en el fondo, creía que no merecía la paz? ¿Cómo podría manifestar prosperidad si, hace mucho tiempo, había aprendido que el éxito era sinónimo de egoísmo? Cada intento de progreso chocaba contra un muro invisible construido por mi subconsciente. Y lo peor de todo, un muro que yo misma defendía sin darme cuenta. Lo que más me impresiona es el poder que tienen estas creencias para convertirse en verdades absolutas. La mente subconsciente no cuestiona, simplemente ejecuta lo que está programada para hacer. Si un niño aprendió que el amor conlleva sufrimiento, un adulto buscará relaciones caóticas. Si aprendió que necesita esforzarse demasiado para merecer algo, nunca aceptará la abundancia espontánea. Y el cuerpo siente todo esto, porque la creencia no es solo una idea, es un patrón energético, es química, es un comportamiento repetido. Reprogramar estas creencias es una de las maneras más profundas de reorganizar tu vida. Pero no se trata de repetir frases positivas frente al espejo, aunque eso puede ayudar. Lo que realmente transforma es observar tus creencias con honestidad radical, cuestionarlas, comprender de dónde provienen, por qué las adoptaste y si aún tienen sentido. Este proceso es incómodo, pero liberador. Porque al deshacer una creencia limitante, disuelves un punto de caos interno y das paso a un nuevo orden. Es curioso cómo,
A veces, el mayor desorganizador de la vida no es lo externo, sino lo que se almacena en lo profundo de la mente. Ese miedo heredado, esa culpa ancestral, ese no puedo susurrado por la voz de la infancia. Cuando empiezas a despejar este terreno, algo poderoso sucede. Dejas de ser víctima del pasado y te conviertes en arquitecto del presente. Lo que más me fascina de la biología es darme cuenta de que no es una prisión, sino un puente. Durante mucho tiempo nos han enseñado a creer que el cuerpo es una máquina predecible, controlada por genes fijos e inevitables. Pero la verdad es radicalmente distinta. La forma en que percibimos el mundo, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestra visión de la realidad, altera literalmente el funcionamiento de nuestras células. Esto no es filosofía, es ciencia, y se llama biología de la percepción. Cuando sientes miedo, por ejemplo, tu cuerpo lo interpreta como peligro, libera cortisol, contrae los músculos y desactiva tu sistema inmunitario. Ahora bien, si cambias tu interpretación del mismo evento y lo percibes con confianza o gratitud, tu cuerpo responde con una química diferente. La percepción cambia la biología, y este cambio es inmediato. Esto significa que para transformar tu cuerpo, tu comportamiento y tu vida, necesitas empezar por cómo percibes las cosas. Recuerdo el momento en que esto cambió mi mente. Estaba atrapado en un patrón repetitivo de frustración. Todo parecía ir mal. Pero al observar más de cerca, me di cuenta de que mi cuerpo ya esperaba lo peor antes de que ocurriera nada. Mi mente ya anticipaba el fracaso, y por supuesto, el cuerpo respondió con tensión, ansiedad y falta de claridad. La materia obedecía a la mente. El desorden externo no era más que el reflejo de una percepción interna desalineada. Fue entonces cuando empecé a reorganizar mi vida, cambiando mi perspectiva sobre cada situación. Empecé a reprogramar mi perspectiva. Empecé a buscar posibilidades donde antes veía obstáculos. Acepté los momentos difíciles como invitaciones a la expansión, no como una prueba de mi incapacidad. El resultado no fue solo emocional, sino biológico. Mi sueño mejoró, mi energía aumentó, mis hábitos comenzaron a armonizarse, todo porque empecé a ver las cosas de otra manera. Esta es una de las verdades más poderosas que he encontrado. No es el mundo el que necesita cambiar primero, sino la forma en que lo ves. Desde allí, la mente envía nuevas señales al cuerpo. El cuerpo reacciona. La realidad cambia. No por arte de magia, sino por coherencia. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que ya tienes en tus manos la herramienta más poderosa para la transformación, tu percepción. Durante mucho tiempo, el cerebro se consideró el comandante supremo de la vida humana, pero la cardiología ha refutado esta jerarquía. El corazón posee un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro. No es solo un órgano que bombea sangre, sino un centro de inteligencia. Y cuando el corazón y el cerebro se armonizan, todo el cuerpo comienza a funcionar en un estado de equilibrio, claridad y poder de manifestación que parece sobrenatural, pero es pura biología. Recuerdo la primera vez que descubrí los estudios del Instituto HeartMath. Me destrozaron por dentro, porque me di cuenta de cómo durante años mi mente había intentado organizar la vida por sí sola, mientras mi corazón clamaba por presencia, verdad, conexión. Y cuando ambos entran en conflicto, nada fluye. Puedes tener 1000 planes, listas, estrategias. Si no lo sientes con sinceridad, tu cuerpo no cooperará. El campo se desalinea y el universo no responde. La coherencia corazón-cerebro no se trata de pensar positivamente. Se trata de alinear pensamiento, emoción y acción en un mismo flujo. Es cuando sientes verdadera gratitud, incluso sin motivaciones externas. Cuando respiras profundamente, bajas el ritmo y comienzas a acceder a ese estado de paz que no depende de las circunstancias. Y en ese momento, la mente deja de luchar contra la realidad y comienza a co-crear con ella. Ningún caos puede sobrevivir a una frecuencia de verdadera presencia.
Cuando empecé a practicar esto, el cambio fue visible. Pequeños rituales de respiración consciente, meditación centrada en el corazón, música que elevaba mi vibración, todo esto creó un nuevo ambiente a mi alrededor. Y todo empezó a organizarse. Resurgieron correos electrónicos que había olvidado responder, las conversaciones difíciles fluyeron con más facilidad, decisiones que antes eran difíciles se volvieron obvias, porque estaba en sintonía, porque lo que pensaba finalmente coincidía con lo que sentía. La coherencia corazón-cerebro no es solo una técnica, es un estado del ser, un lugar interior donde dejas de luchar contra la vida y empiezas a bailar con ella, donde la manifestación no es esfuerzo, es consecuencia. Y cuanto más practicas esta alineación, más te das cuenta de que el verdadero orden surge desde dentro. Durante años, subestimé el poder de las pequeñas decisiones. Pensaba que los grandes cambios requerían grandes decisiones. Pero no fue hasta que empecé a observar microhábitos que me di cuenta de la raíz de mi desequilibrio. La forma en que empezaba el día, la forma en que reaccionaba a las críticas, el tiempo que perdía en distracciones. Todo sumaba. Todo me impedía lograr la organización que tanto ansiaba. El caos era una secuencia de pequeños descuidos acumulados. Empecé a invertir la lógica. En lugar de intentar resolverlo todo de golpe, empecé a intervenir en los detalles, poniendo una alarma para respirar, eligiendo conscientemente la primera palabra del día, ordenando un rincón de la casa, diciendo que no sin culpa. Estas pequeñas decisiones, repetidas con intención, empezaron a construir un nuevo ritmo, y el cerebro, siempre atento, empezó a crear nuevos caminos, porque aprende mediante la repetición, y cada pequeña decisión consciente es un pilar fundamental en la reconstrucción de su sistema. Esta práctica no se trata de perfección, se trata de presencia. El caos solo persiste cuando vivimos en piloto automático, pero cuando empiezas a decidir conscientemente, incluso las cosas más triviales, el campo a tu alrededor cambia, la energía cambia y el cuerpo responde. El tiempo parece dar más, la mente se calma, la intuición se aclara. Es como si el orden comenzara a ocupar los espacios que antes ocupaba la distracción. Y esta sensación es adictiva, porque viene de dentro, no de afuera. Es curioso darme cuenta de que lo que parecía incontrolable en mi vida empezó a transformarse precisamente cuando dejé de intentar controlarlo todo, y me concentré en el ahora, en lo pequeño, en lo posible. Porque es ahí, en lo invisible, donde nace el caos, y es también ahí donde empieza a disolverse. Paso a paso, sin prisas, pero con intención. Mucha gente cree que el subconsciente es una caja negra impenetrable, pero en realidad es una grabadora, y una grabadora puede regrabarse. El problema es que la mayoría intenta hacerlo con la mente consciente, con esfuerzo y con lógica, pero el subconsciente no entiende la lógica, entiende la repetición, la emoción y el simbolismo. Y si quieres reorganizar tu vida de verdad, necesitas acceder a este nivel más profundo. Necesitas hablar el lenguaje del cuerpo, de la energía, de la frecuencia. Cuando empecé a estudiar hipnosis, neuroplasticidad y física cuántica, me di cuenta de que el subconsciente se puede reprogramar de forma muy sencilla, pero no superficial. El primer paso es el estado mental. El cerebro entra en modo de reprogramación cuando se encuentra en ondas cerebrales más lentas, como las del sueño o la meditación profunda. Por eso las afirmaciones antes de dormir o a primera hora de la mañana son tan poderosas. Ahí la mente crítica se relaja y lo nuevo empieza a entrar. Empecé a poner en práctica este conocimiento. Creé grabaciones de audio con mis nuevas creencias y les escuchaba todas las noches. Visualizaba escenas como si ya hubieran sucedido. Pero no era solo pensar, era sentir. Me puse en el estado emocional de la experiencia que quería vivir. Y poco a poco el patrón interno empezó a cambiar. Las situaciones externas empezaron a alinearse. Era como si el mundo exterior respondiera a un código que había reescrito internamente. Y en efecto, así era. La reprogramación subconsciente requiere constancia, pero no tiene por qué ser difícil. Respiración profunda, visualizaciones guiadas, frases sencillas como «soy digno», «confío», todo está tomando forma.
No se trata de convencer a tu mente consciente. Se trata de instalar estos mensajes como nuevas órdenes en el núcleo de tu sistema. Y con el tiempo, estas órdenes se vuelven automáticas. Te despiertas con una energía diferente, tomas decisiones más alineadas y atraes situaciones más acordes con la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando eso sucede, ya no tienes que esforzarte para manifestar nada. Todo fluye porque has cambiado tu frecuencia. El subconsciente es como la tierra. Si siembras caos, cosechas desorden. Pero si empiezas a plantar nuevas semillas, con intención, emoción y práctica, la realidad responde con flores donde antes solo había maleza. Organizar tu vida no se trata de hojas de cálculo, listas ni cajones. Se trata de alineación interna. Cuando mente, emoción, cuerpo y acción se sincronizan, ocurre algo extraordinario. El caos simplemente pierde su poder. No porque el mundo que te rodea cambie, sino porque la forma en que lo habitas se transforma. El verdadero orden no es un estado fijo, es una vibración, un campo de coherencia tan fuerte que todo a tu alrededor comienza a ajustarse. Parece un milagro, pero es pura física cuántica en movimiento. He vivido momentos en los que todo se desmoronaba por fuera, pero por dentro sentía una paz inquebrantable. Y también he experimentado lo contrario. Todo parecía estar en su lugar, pero por dentro, un caos absoluto. Fue en estos contrastes que aprendí que el orden no es lo que ves, sino lo que sientes. Y esta profunda sensación de alineación es el terreno fértil donde se produce la verdadera manifestación. Cuando estás en armonía, lo que tiene que venir, llega. Lo que tiene que irse, se va, sin forzarlo. Tu cuerpo es el primero en saber cuando estás en orden. Duerme mejor, respira con más facilidad y disfruta más de las pequeñas cosas. ¿Y el tiempo? El tiempo cambia, deja de correr, empieza a bailar contigo. Las coincidencias aumentan, se abren puertas, aparecen respuestas. No porque estés haciendo demasiado, sino porque has dejado de sabotear el fluir natural de la vida. Has dejado de resistirte y has empezado a co-crear. Este estado no se logra con fórmulas prefabricadas, sino con la práctica diaria de la presencia, con cada elección consciente, con cada límite que aprendes a imponer con amor, con cada sí que dices con todo tu corazón. Es una construcción viva, orgánica y sensible, y cuanto más cuidas esta alineación interna, más refleja tu vida externa este orden, no como algo rígido, sino como una armonía entre quien eres y lo que el mundo te ofrece. Y quizás el mayor milagro de todos sea darte cuenta de que nunca necesitaste controlarlo todo para tener una vida organizada. Solo necesitabas volver a ti mismo, reiniciar el sistema, actualizar tu frecuencia, porque cuando vibras en orden, el desorden simplemente no se sostiene. Si hay una frase que resuena en mí hasta el día de hoy es: el cuerpo conoce el camino. La mente solo necesita apartarse. Esta simple verdad lo reorganizó todo. No porque trajera respuestas prefabricadas, sino porque me devolvió la fuerza para volver a mí mismo, para silenciar el ruido, reconstruir paso a paso el lugar interior donde florece el orden. Porque vivir en alineación no se trata de controlar la vida, se trata de recordar quién eres antes del caos.